los miembros integrantes de los mismos, esta hermosa inquietud, bueno, esta hermosa idea, mejor dicho, que surgió, que es otra, bueno, es conocer la actualidad, qué se está pensando desde el ministerio, o sea, qué se está haciendo en cuestión de género, que es un tema que nos interesa, sobre todo a la facultad, que es un tema que se ha ido insertando a lo largo de estos años y que estas problemáticas de géneros también han sido abordadas por nuestra facultad. Agradecerle también a las disertantes y bueno, decirle que para nosotros es muy importante y nos sentimos orgullosas de que hayan aceptado bueno, que hayan aceptado en este evento, ¿no? Así que, sin más, bienvenidas, lo que necesiten estamos a su disposición y esperemos que desde acá en más esto nos sirva como un puntapié para iniciar acciones en conjunto o algún proyecto en conjunto, poder realizarlo. Así que bueno, en nombre de la facultad y de la universidad, muchas gracias por estar presente. Bueno, gracias Susana y gracias por darnos el espacio para, bueno, para organizar estas cosas que si bien son extracurriculares, nos permiten, bueno, ampliar un poco de horizontes de vez en cuando. Bueno, vamos a abrir esta charla, que en realidad es, bueno, es como un ciclo de charlas que hemos estado gestionando ya desde el año pasado y que tratamos siempre de hacerlo como en coordinación. Vamos a agradecer a la Secretaría a la Facultad, a la Secretaría de Extensión y al área de graduados que siempre nos da el soporte técnico. En este caso vamos a agradecer también a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad porque nos dieron auspicio y a la Coordinadora de Género de la Universidad de Río Cuarto porque permiten desde ámbitos de rectorado o desde ámbitos fuera de la universidad participar activamente de estas reuniones y nos parece que esto es sumamente relevante e interesante para nosotros que a veces nos encerramos en la universidad. Encerramos en el mal sentido de la palabra ahora, pero bueno. Bueno, en primer lugar, van a hacer una presentación de un premio que ha implementado el Ministerio de Economía. Va a ser María Sol Prieto, que es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, con maestría en Ciencia Política en la Universidad de Itela y en Sociología por la UBA. Va a ser la presentación de este premio, que nos parece que es muy importante que se difunda también en las universidades del interior y en, bueno, abrir las puertas de Buenos Aires, que a veces nos es bastante difícil abrirlas. Posteriormente hablará la doctora Mercedes de Alessandro. Bueno, cuando terminemos el premio la presentamos. Por otro lado, también quería agradecer al Instituto de Desarrollo Regional y que en este sentido esta charla permite hilar un poco con algunas actividades que tuvimos quizás un poco ya hace tiempo, en el 2014 en el instituto, que vino Corina Rodríguez Enríquez a darnos un taller sobre economía de género. Entonces realmente me parece que de a poco se van abriendo espacios o líneas de trabajo que pueden ser muy fructíferas. Sol, ¿podés presentar el premio, María Sol? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, María o Marcela, no sé cómo te gusta que te llamen. Muchas gracias a las autoridades de la universidad y a todos y a todas las que están presentes. Bueno, como les comentaba recién Marcela, yo trabajo en la Dirección de Economía, Igualdad y Género aquí en el Ministerio de Economía y nosotras estamos. Digo nosotras porque trabajamos en equipo y porque en un rato va a hablar nuestra directora, Mercedes de Alessandro. Nosotras estamos trabajando desde el año pasado en lo que fue la conformación de esta Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que es la primera vez que existe, digamos, un espacio de este tipo en el Ministerio de Economía en Argentina
y también en América Latina, digamos, es un espacio pionero, y el objetivo, digamos, de este espacio, de crear la dirección, es muy a grandes rasgos. Después Mercedes les va a contar con mucho más cuidado a qué nos estuvimos dedicando este año y qué es lo que pretendemos hacer, qué cambios pretendemos impulsar desde la dirección. Es permear, digamos, las políticas económicas, la programación económica desde una perspectiva de género, partiendo de la base de que justamente ninguna política es neutra en términos de género. No existe, digamos, la neutralidad en términos de género en ningún tipo de política pública y menos en las políticas económicas. Entonces, digamos, cuando las políticas económicas se pretenden, en la mayoría de los casos, como neutrales al género, lo que terminan haciendo es, como siempre, digamos, que ocurre esto con las políticas públicas, reproducir desigualdades que son estructurales y que se basan justamente en el género, digamos, de las personas y en la división sexual del trabajo, es decir, en el trabajo que realizan las mujeres en los hogares, que representa el 75% de todas estas tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, que, digamos, que sin las cuales no existiría tal cosa como la economía o el trabajo tal como lo denominamos, ¿no? Entonces, en este camino, digamos, este camino es un camino no solamente estatal, digamos, aunque obviamente nos llena de orgullo pertenecer a la primera Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, pertenecer al primer Ministerio de Economía en nuestra historia que contempla, digamos, esta dimensión de las políticas económicas, digamos, pero no solamente tenemos esa tarea, sino que además tenemos una tarea feminista amplia, que es que este campo crezca en todo el país, que esta perspectiva efectivamente pueda disputar, digamos, en el campo, digamos, de las ciencias sociales y en el campo de la economía en todo el país, que seamos cada vez más las mujeres que podamos discutir justamente las políticas económicas desde una perspectiva de género, basadas en datos, basadas en evidencia y con legitimidad. Y entonces, por ese motivo, nuestro trabajo no es solamente construir políticas económicas que tengan perspectiva de género y de igualdad, porque ustedes sabrán que las desigualdades se van sumando y producen efectos de mayor desigualdad, sino también construir un campo, ¿no? Construir un campo. Y en esa construcción de un campo nosotras trabajamos muy intensamente con otras áreas del Ministerio de Economía y, digamos, también trabajamos intensamente con universidades en todo el país, ¿no? O sea, realmente estamos trabajando esto, digamos, como que fue algo que lo tratamos de hacer el año pasado. Ustedes saben, digamos, y estamos todos y todas atravesadas por la situación de emergencia y la situación de pandemia, pero justamente nuestra idea es que esta dirección sea un punto desde el cual la economía feminista tenga un lugar más para echar raíces, ¿no? Y, digamos, la perspectiva de género en las políticas públicas y en las políticas económicas puedan echar raíces, ¿no? Que puedan trascender, digamos, al paso del tiempo, que no sea una dirección, digamos, que esté en este gobierno y que más allá de su funcionamiento, el día de mañana, si hay un gobierno de otro signo político, pueda llegar a cambiar, sino que efectivamente se convierta en una institución necesaria a la hora de abordar las políticas económicas, ¿no? Entonces, por eso, para nosotras es muy importante este concurso, del que ahora sí finalmente les voy a hablar, pero era importante, o sea, de verdad, porque si no uno dice, bueno, un concurso, bueno, qué sé yo, quienes se dedican a la academia saben que hay muchísimos, es más un concurso de ensayos, o sea, quiero decir, no es un journal que necesariamente te da muchos puntitos en el CONICET, o sea, quienes me estén escuchando que sean de CONICET lo saben, sino que se trata de un proyecto, digamos, político. Y, digamos, este concurso se inscribe en el lanzamiento de un sello del Ministerio de Economía, que es el sello Manuel Belgrano, bajo el cual la idea es justamente poder publicar trabajos de economistas argentinas y de economistas argentinos, y poder impulsar entonces desde el Ministerio de Economía no solamente las políticas económicas, sino también las discusiones económicas, ¿no? En este marco,
estamos lanzando el concurso de ensayos sobre economía y género, que es un concurso destinado tanto a estudiantes como a graduadas y graduados y graduades recientes, ¿sí? En los últimos 7 años, y, digamos, el ensayo engloba todos los temas que estén vinculados al cruce justamente entre economía y género. Algunos temas típicos tienen que ver con el trabajo doméstico no remunerado, con la feminización de la pobreza, con la inserción laboral de mujeres y de personas trans, con las brechas de ingresos, con las brechas de tiempos, de cuidados. Bueno, todos los temas, la inclusión financiera desde una perspectiva de género, todos estos temas, digamos, están abiertos. Y además, otro punto que también es importante en un contexto así, es que además tiene un premio, digamos, tiene no solamente la publicación en el sello Manuel Belgrano, sino también tiene un incentivo económico. Después se pueden fijar las categorías en la página web, pero es bastante interesante porque vieron que estas cosas, digamos, cuando somos estudiantes, muchas veces, o cuando somos graduados, graduadas recientes, hacemos estas cosas muchas veces por amor al arte, pero son cosas que efectivamente llevan muchísimo tiempo, llevan muchísimo trabajo, y por ese motivo, bueno, está también este premio económico. Y una cosa más, y con esto ya termino, este premio lo hicimos además en articulación, digamos, entre el Ministerio de Economía con la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, más conocida como la Agencia. Así que bueno, fue además un trabajo que no lo hicimos simplemente desde el Ministerio, sino que ya fue en sí mismo producto de una articulación, y llamamos bueno, obviamente a que se difunda todo lo posible y que efectivamente este premio pueda tener un carácter federal, porque bueno, como lo contamos un poco al principio, se trata de echar raíces y llegar a todos los rincones del país. Muchísimas gracias. Gracias, Sol. Gracias, María Sol. Bueno, vamos a seguir ahora con la presentación, sí, de la doctora Mercedes D'Alessandro. Mercedes D'Alessandro se doctoró en Economía, entiendo que en la UBA. Dio clases en la UBA durante más de 15 años y fue directora de la carrera de Economía Política en la Universidad de General Sarmiento, y se ha dedicado durante muchos años a la difusión de las cuestiones de economía de género con una visión que le permite, digamos, permear entre la academia y la sociedad, digamos, con solvencia académica, pero también buscando la comprensión de un público más general de los problemas, y quizás uno de sus trabajos más importantes, el libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, y toda otra serie de publicaciones que le han valido una gran cantidad de premios, algunos de los cuales son de la Fundación Avina, de L'Oreal, la Fundación Ashoka, y es una profesional destacada en términos internacionales en este tema, por lo cual para nosotros la verdad que es un lujo tenerla dando esta charla acá en la facultad y compartiendo con nosotros todo su conocimiento y todo lo que están haciendo por esta temática. Sí, Mercedes. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Marcela, gracias Juan Moon también por la invitación, al rector, a Roberto Rovere, y la verdad que para mí es un placer estar charlando con ustedes en el marco de una universidad nacional. Recién la escuchaba sola al terminar, contándoles acerca del premio MECON que estamos lanzando, pensando también en generar estos espacios de debate, en generar estos espacios de producción, porque entendemos que la economía con perspectiva de género tiene que ir tomando cada vez más lugar en las agendas, en las currículas, en los espacios de producción científica y teórica. Yo preparé algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. También quiero aprovechar para saludar, que seguramente están conectadas, Camila Cabral y Lautaro Vicario, que son compañeros, un compañero y una compañera acá del Ministerio de Economía,
que vienen de Río Cuarto, así que yo las invité especialmente a que se sumaran, porque sé que Lautaro además lo conoce a Juan, que estuvieron ahí charlando un poquito, chusmeando, pero también para contarles que gente de Río Cuarto que está trabajando hoy en el equipo económico de la República Argentina, así que también siéntanse orgullosos y orgullosas de tener gente de su propio espacio acá también poniéndole el hombro a la crisis que estamos viviendo. Imagino que todos y todas, pues sobre todo que vienen estudiando, son profesionales, estudiantes, investigadores, investigadoras de las ciencias económicas, no hace falta que abunden la situación que estamos viviendo. Estamos frente a una crisis muy profunda, muy extendida, ha sido puesta al mismo nivel que la crisis del 30, e incluso hay algunos y algunas que dicen que es peor todavía en términos de la recesión a nivel internacional que ha provocado, y además también porque ha transformado muchas dinámicas productivas de maneras que todavía ni siquiera sabemos cómo van a desarrollarse, porque es una pandemia y una crisis que está en marcha. Estos días en la Argentina estamos enfrentando una segunda ola, en algunos países europeos ya van por la tercera o cuarta, en algunas potencias como China o Estados Unidos han logrado paliar algunos efectos, pero lo cierto es que estamos frente todavía a una gran incertidumbre en torno a cómo sigue esto, sobre todo en términos económicos. Y entonces a mí me gustaría hablar un poquito ahí específicamente sobre cuál es el aporte que tiene la economía con perspectiva de género, o yo diría también la economía feminista, para pensar las dimensiones de esta crisis y pensar también qué es lo que la economía debería preguntarse, indagarse acerca de cómo enfrenta también los problemas que le pone la realidad por delante. Lo digo así, yo di muchos años clases de epistemología de la economía en la Universidad de Buenos Aires, di clases de macroeconomía, de micro, bueno, vieron que los economistas a veces somos un poco, hacemos de todo. Bueno, de hecho con Juan hemos compartido espacios de debate en las jornadas de economía crítica, que también es un espacio de producción de conocimiento e investigación muy federal. Y creo que ahí, de alguna manera, la economía feminista se ha empezado a ganar un espacio institucional, que todavía necesitamos empujarlo más en las currículas académicas, pero que hoy por hoy, como seguramente les contó Sol, mi compañera, tenemos acá en el Ministerio de Economía un espacio institucional para pensar las políticas económicas con perspectiva de género. Y este espacio lo conseguimos también porque logramos mostrar desde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, desde ámbitos académicos y de la producción del debate en el activismo y en la política, logramos mostrar que hay desigualdades económicas que se explican con la perspectiva de género, y que esas desigualdades económicas hay que abordarlas de una manera diferenciada, específica, que no nos sirven las viejas o las mismas herramientas, sino que tenemos que transformarlas. ¿A qué me refiero cuando hablo de desigualdades? Bueno, sabemos muy bien que vivimos en una sociedad desigual, en la cual los ingresos siempre se concentran, en la pirámide de aquellos que tienen más ingresos son siempre menos en cantidad que los que tienen pocos ingresos, es decir, la riqueza está concentrada y la pobreza está diseminada, pero además si esto lo cruzamos con el eje de la perspectiva de género, encontramos que las mujeres están sobrerepresentadas en la pobreza y subrepresentadas en la riqueza. Las mujeres ganan menos en promedio que los varones, las mujeres tienen mayores tasas de desempleo, mayores tasas de precarización laboral, son menos en proporción en cargos jerárquicos en el sector público o en el sector privado. ¿Y cuál es la importancia esto, además, que la situación económica o el golpe de la pandemia no es igual en todos los casos? El nivel de pobreza no es uniforme. ¿Quién está hablando? Estaba entrando como otra conversación. Sí. Bueno, sí. Entiendo que son los compañeros de Radio Universidad que están transmitiendo una parte en vivo de la exposición de... Bueno, pero está bien porque venían diciendo lo mismo y me ayudaron, porque sí, justamente a eso iba, ¿no? Es la pobreza, copete. Exacto, era exactamente el copete. La pobreza no está distribuida de manera uniforme. Las mujeres están sobre representadas en las filas de la pobreza. Y esto nosotras encontramos que se debe a una desigualdad estructural que subyace
a lo que podemos ver desde los indicadores económicos. Ustedes, quienes estudian, investigan y trabajan en economía, saben que tenemos indicadores de empleo, de desempleo, de formalidad, informalidad, de tasa de actividad. Tenemos un montón de indicadores que nos permiten ver estos valores, que yo les decía que si ustedes los abren o buscan el informe del INDEC, de esto lo van a ver con sus propios ojos, pero lo cierto es que hay algunos datos que son invisibles todavía y que no los podemos ver tan fácilmente. Y estos son, por ejemplo, cómo se redistribuyen las tareas del hogar y las tareas de cuidado, las tareas domésticas y de cuidado, por ejemplo, lavar, cocinar, planchar, cuidar a los niños y niñas, auxiliar a una persona que tiene una discapacidad o alguna persona adulta que está enferma o que necesita asistencia. Estas tareas que se desarrollan al interior de los hogares aparecen de alguna manera como si fueran problemas privados y de índole familiar, y desde la economía feminista lo que planteamos es que estos problemas son problemas políticos, es decir, son problemas que de alguna manera afectan a la distribución luego de las posibilidades que tienen las mujeres de participar en el mercado laboral. Para ponerlo en datos más concretos, el único indicador que tenemos, que es la encuesta del uso del tiempo producida por el INDEC, nos dice que las mujeres dedican 3 veces más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado que los varones, y que en promedio esas son jornadas de 6 horas y media, ¿no? Esto quiere decir que una mujer que trabaja en el mercado laboral, que es enfermera, comerciante, maestra, trabaja en la construcción, en donde se les ocurra, cuando llega a su casa, tiene que limpiar, cocinar, cuidar a los chicos, ayudar a algún pariente que está con alguna enfermedad o tiene una discapacidad, y que le dedica una cantidad de horas equivalente a las que le dedica el mercado laboral, ¿sí? Y esto es algo que recae sobre las mujeres, entonces a las mujeres les pesa más esta segunda jornada laboral que a los varones, y esa para muchas mujeres es un obstáculo a la hora de insertarse en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la logística de llevar a los chicos a la escuela, después de ir a buscarlos, de ir al supermercado, de preparar la cena, de arreglar la ropa, de colgarla, de plancharla, guardarla, y todo esto implica que a veces no pueden tener una jornada laboral de 8 horas, que tienen que trabajar 4 y volver a la casa, que tienen que organizar y hacer malabares para coordinar un poco las actividades del hogar. Entonces digo, esto que aparece por detrás y que no lo medimos en el mercado laboral es parte de lo que explica esas brechas que sí las podemos observar en los indicadores económicos que se publican trimestralmente, por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares. ¿Qué quiero decir con todo esto? Las mujeres ya entramos de alguna manera en condiciones desiguales a la pandemia. Durante la pandemia, esta desigualdad se ha amplificado. ¿Qué significa esto? Que si hoy nosotras miramos la participación económica de las mujeres, ha caído a niveles del 2002. Es decir, las mujeres retrocedimos 2 décadas en la participación económica. ¿Por qué? Porque el cierre de la circulación, el cierre de muchas actividades productivas, de los espacios de cuidado, los obstáculos que tienen muchas mujeres para hacer estos malabares de cuidados, tareas domésticas y además trabajo, ya sea teletrabajo o trabajo presencial, se han vuelto cada vez más difíciles en el marco de la pandemia. Y eso ha hecho que muchas mujeres se tengan que retirar del mercado laboral, tengan que dejar de trabajar o dejar de buscar trabajo. Y esto ha empeorado todos los indicadores económicos que conocemos. Las mujeres hoy enfrentan mayores niveles de desempleo, mayores niveles de precarización, han perdido realmente millones de puestos de trabajo y se han retirado a la inactividad. Y este es un problema que para nosotras es central en la agenda del presente y del futuro. Y sobre este problema es que nosotras estamos trabajando en la Dirección de Economía, Igualdad y Género. También, por supuesto, está trabajando el Ministerio de Economía, el Ministerio de las Mujeres. Estamos en coordinación con diferentes espacios en el gobierno, y esta tarea, de alguna manera, nos está a nosotras
poniendo por delante el desafío de que estamos frente a uno de los momentos de mayor apertura de esas brechas de desigualdad entre varones y mujeres. Entonces, este es un diagnóstico que nosotras estamos trabajando, que lo tenemos, que está en la mesa de discusión, y ya el solo hecho de tener este diagnóstico es una novedad en el Ministerio de Economía. Esto me gustaría que quede claro. Tener este diagnóstico sobre la mesa de discusión de las políticas económicas, de las políticas productivas, es un paso muy importante y es ya un logro de la economía feminista y de la economía en su conjunto, diría yo, porque nos va a dar la posibilidad de mejorar las herramientas que tenemos para abordar estos problemas. Y me gustaría darle un ejemplo nada más de esto, de cómo se ve en la práctica, como para que cerremos esta parte y podamos pasar a las preguntas, que es, por ejemplo, el diseño que hicimos en el año 2020, el año pasado, del ingreso familiar de emergencia. Como ustedes se acordarán, cuando empieza la cuarentena estricta en el 2020, en el mes de marzo, el presidente anuncia que se va a hacer un pago por única vez en ese momento, luego fueron 3, de un monto de 10.000 pesos y que ese ingreso tenía que llegar a trabajadores y trabajadoras informales, ¿sí? Y que además estos trabajadores y trabajadoras informales iban a recibir este monto y que era una especie de ayuda para poder surfear ese momento de cierre de las actividades productivas y económicas. Cuando se diseña este ingreso familiar de emergencia, nosotras participamos en estos debates y lo que logramos mostrar y conseguimos que esto forme parte de la reglamentación del ingreso familiar de emergencia fue mostrar que, primero, todo esto que decía, las mujeres están sobre representadas en la pobreza, sobre representadas en la precarización, pero además también gran parte de la inserción laboral de las mujeres es en el sector más precario y peor pago de la economía, que es el del servicio doméstico. Si nosotros miramos horizontalmente cómo está compuesto el mercado laboral para las mujeres, encontramos que 1 de cada 5 trabajadoras, casi 1 de cada 6, podríamos decir, trabaja en el servicio doméstico. Y este sector es el que tiene los niveles más altos de precarización laboral y además también tiene los salarios más bajos. Esto significa que cuando se diseñó el ingreso familiar de emergencia, nosotras insistimos para que haya una excepción y que estas trabajadoras domésticas que sí estaban registradas, que eran apenas un 24% del total, y que muchas de ellas estaban registradas en una de sus ocupaciones, pero no en todas, entonces una trabajadora de casa particular quizás estaba registrada con un empleador, pero con el resto no, y que entonces pensábamos que la pandemia iba a perder toda esa fuente de ingresos, que además el promedio de ingresos estaba por debajo incluso que el IFE, y que además decíamos que era un sector que se iba a ver muy afectado por el cierre de la economía, y bueno, luego se vio también por la caída de ingresos y por un montón de otros fenómenos. Entonces, el tener esta información, el tener este espacio de trabajo y tener este debate y este diagnóstico sobre la mesa permitió de alguna manera que esa política pública llegara un poco más ampliamente a los espacios que eran necesarios. El resultado del ingreso familiar de emergencia fue que un 55,7% de los beneficiarios fueran mujeres, además una gran mayoría de jóvenes que también se podían haber escapado porque muchas veces el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados, una persona que lo realiza no se autopercibe como alguien que aporta al sistema productivo, aunque desde la perspectiva de la economía feminista esto es central. No podemos tener ningún sistema productivo, ningún sector productivo en marcha si no hay un espacio de cuidados. Y esto entonces de alguna manera nos sirvió para construir una medida de política que tiene perspectiva de género y que consiguió de alguna manera darle soporte a una población que lo necesitaba. El ingreso familiar de emergencia fue un sostén muy importante para muchísimas familias. Puso a la luz también otra gran necesidad que había en la pandemia, que era la educación financiera y la inclusión financiera. Si ustedes se acuerdan, los primeros meses fue muy difícil de lograr el pago del IFE porque lo que sucedía era que muchas personas no tenían una cuenta bancaria.
Y quienes sí tenían una cuenta bancaria eran las y los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Entonces, fíjense cómo de alguna manera también el ingreso familiar de emergencia funcionó como una forma de incluir a, bueno, en la pandemia se abrieron 5 millones de cuentas bancarias, es decir, 5 millones de personas que accedieron a tener por primera vez, muchas de ellas, una cuenta bancaria que les permitió tener un acceso más directo a su dinero y además también poder acceder a los otros servicios financieros como fueron las tasas subsidiadas que se dieron a través del programa de asistencia al trabajo y la producción, como en muchas formas también sirvió para emprendedores y emprendedoras, para empresarios, etc. Entonces, como para redondear la idea, lo que les quería comentar con todo esto es que las herramientas de política económica se pueden ver fortalecidas con la perspectiva de género. Yo solamente les puse un ejemplo, podría hablar otra media hora de lo que ha significado para nosotras la producción del primer presupuesto con perspectiva de género a nivel nacional y del impacto que está teniendo eso también en las provincias, de cómo muchas provincias se han subido de alguna manera a construir esta herramienta que nosotras entendemos que va a servir para un proceso de poder mejorar la calidad de las políticas públicas, fortalecerlas y también focalizarlas, porque si tenemos este diagnóstico en la mano de que la crisis derivada de la pandemia está golpeando de una manera simétrica a trabajadores y trabajadoras informales, a mujeres y a jóvenes, a niños, niñas y adolescentes, donde hemos visto las tasas de pobreza más altas, 6 de cada 10 niños y niñas hoy es pobre en nuestro país, con ese diagnóstico enfrente, urge que trabajemos en reformular de alguna manera las políticas públicas que tenemos a disposición. En ese camino estamos, entendemos que es un camino difícil y sobre todo hacerlo en el contexto en el que estamos viviendo, pero de alguna manera estamos trabajando con mucho esfuerzo y con mucho compromiso para transformar eso. El Ministerio de Economía, el ministro Martín Guzmán, es parte de este proceso, tiene un compromiso muy fuerte con esta agenda se está construyendo. Estos días salió una nota en una revista estadounidense que menciona que la Argentina está en el primer lugar en términos de respuesta a la crisis con perspectiva de género a nivel mundial. Yo lo leo y la verdad que digo, no puede ser porque no estamos tan bien como me gustaría, pero al mismo tiempo, en comparación con lo que están haciendo otros países y otras economías, realmente estamos en pasos adelante y eso tiene que ser un orgullo para todos y todas, porque esto es producto de un trabajo larguísimo que hemos hecho muchísimas economistas a lo largo de décadas para construir herramientas, para construir conocimiento, para construir redes, para trabajar para que en el momento en el que tengamos que estar hoy dando respuestas podamos incorporar esta visión y podamos fortalecer las políticas públicas. Entonces, quiero reforzar la invitación que les hizo Sol al principio, a sumarse y a participar al premio MECON, porque es una manera también para nosotras de incentivar la producción de conocimiento desde las universidades. Están invitados estudiantes, investigadoras hasta determinado nivel de formación, porque queremos que sea también algo que incentive la producción de estudiantes y jóvenes profesionales. Pero lo cierto es que lo que queremos es que esto sea un estímulo, porque además del premio monetario que tiene el premio MECON, lo que hay también es una publicación, y esta publicación queremos que sea también una excusa para seguir debatiendo, para llevar esa publicación a todas las universidades, para podernos leer, para ver cómo lo vive cada uno, cada una, porque lo cierto es que no es lo mismo estando en Misiones, en Corrientes, en Capital Federal, o en Tierra del Fuego. Los problemas toman diferentes dimensiones y por eso tenemos ganas de ver y leer estos trabajos que seguramente van a nutrirnos muchísimo a la hora de pensar políticas públicas ancladas en las necesidades del territorio. Así que bueno, yo con esto quiero redondear para que tengamos un tiempo de las preguntas que ustedes tengan para mí. Marce, si te parece iniciar con la línea de preguntas y mientras tanto nosotros vamos a estar acá por el chat para quien quiera escribir o generar algún interrogante para después transmitírselo a Mercedes. Sí, yo tengo, bueno, como una inquietud, en realidad
estuvimos viendo algunos trabajos que ustedes están haciendo respecto al presupuesto clasificado con perspectiva de género. Esto es un poco como el impacto presupuestario de las políticas que están orientadas a género, pero también, en realidad, la inquietud, que la verdad que es muy interesante el trabajo, digamos que es una línea que me parece que hay que trabajarla, pero también la pregunta es si tienen espacio para redefinir o para repensar ciertas políticas en los procesos quizás no presupuestarios, pero que sí con impacto institucional en la economía, ¿no? O sea, cómo modificar no todas las políticas tienen impacto presupuestario alto, pero sí tienen impacto en los comportamientos de los agentes o en los incentivos de los actores económicos, ya sean hombres o mujeres, u hogares, o en las distribuciones de funciones al interior del hogar, y saber si están discutiendo algunas políticas desde ese punto de vista también. No sé si se entendió la pregunta. No sé cómo quieren hacer, si quieren hacer varias preguntas y después contestar, cómo lo tenían pensado. No sé, Juan, Marcela, díganme ustedes. Sí, no sé si hay preguntas, Juan, ¿te estuviste fijando? Sí, ahí me está diciendo, tenemos un estudiante que no puede escribir en el chat, pero nos dice, me gustaría saber cómo en términos generales hacen que el presupuesto tenga y esté diseñado con perspectiva de género. O sea, los estudiantes están ahí preocupados por la cuestión metodológica que hace que ese presupuesto sea diferente a los presupuestos anteriores. Bueno, creo que van en la misma línea de lo que planteaba Marcela también, ¿no? El proceso presupuestario es un proceso bastante largo, dura meses, en el cual interactúan un montón de agentes, ¿no? Agentes del Estado, entre los cuales hay definiciones políticas, definiciones técnicas, hay cuestiones legales, aparece el Congreso, porque finalmente el presupuesto se tiene que votar en el Congreso de la Nación, es una ley, ¿no? Entonces, todo ese proceso, de alguna manera lo que nosotras estuvimos trabajando es en varios planos de ese proceso. ¿Qué significa? Por un lado, esto que decía Marcela, ¿no? Tenemos que incentivar a que haya políticas que cierren brecha de desigualdad. Para eso, en muchos casos, tuvimos que contribuir con la identificación de qué son las brechas de desigualdad. Si ustedes entran a la página de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, van a encontrar que uno de los primeros, bueno, creo que fue el primer informe que presentamos, lo presentamos junto con el lanzamiento de la dirección el 9 de marzo del año pasado, del 2020, presentamos un informe que eran las brechas de género en la Argentina, ¿no? En donde repasamos esto que yo les dije sin datos, pero ahí van a encontrar los datos, los gráficos, los cuadros, todo. Sol, por ahí si está en el chat puede copiar el link, pero ahí tienen las brechas de ingresos, de formalidad, de empleo, todo lo que yo les comenté recién sin números, van a encontrar todos los datos ahí. Entonces, en primera instancia fue de alguna manera mostrar, bueno, estas son las brechas de desigualdad. Después de esa brecha de desigualdad también hay que apuntar a cuáles son las prioritarias, ¿no? Entonces, nosotras encontrábamos que, bueno, hay brecha de desigualdad en el acceso de las mujeres a espacios jerárquicos, sí, pero también hay brechas de desigualdad en el acceso de las mujeres al crédito, y también hay brecha de desigualdad en el acceso de las mujeres a los empleos formales. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Vamos por todos juntos? ¿Cómo? Entonces, por un lado está el encontrar cuáles son las brechas, luego, de alguna manera, ver cuáles son las más importantes, y después también construir, de alguna manera, un diálogo entre quienes definen las políticas dentro de cada ministerio, porque el presupuesto es como que se ensambla, por decirlo, en el Ministerio de Economía, pero cada ministerio, el Ministerio de Educación, de Ambiente, Desarrollo Social, etcétera, presenta sus programas y sus políticas y dice, bueno, yo quiero hacer esto, para esto necesito tanto financiamiento, las metas que tengo son estas y otras, las vías por las cuales lo voy a llevar adelante son estas. Entonces, lo que hace el Ministerio de Economía, de alguna manera, es poner los lineamientos, es decir, orientar y decir, este presupuesto se tiene que orientar en estos lineamientos. Por ejemplo, en el presupuesto 2021, los lineamientos son que la economía tiene que ser inclusiva, ¿no? Que todas las prácticas, que las políticas que estén reflejadas en ese presupuesto tienen que apuntar a la inclusión social, tienen que ser federales, tienen que ser soberanas,
tienen que generar una macroeconomía estable y un mercado productivo, un espacio productivo dinámico. Entonces, esos eran los 5 ítems que tenía como objetivo el presupuesto 2021. Entonces, lo que nosotras influenciamos de alguna manera ahí es que decir, bueno, cuando hablamos de inclusión social, tenemos que hablar de inclusión social con perspectiva de género. Que esto significa que tenemos estas brechas de desigualdad que identificamos y que las mostramos y que las llevamos adelante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el aspecto metodológico es bien amplio, va desde la incidencia en el debate acerca de qué es una política pública con perspectiva de género, hasta un proceso técnico que se realiza aquí en el Ministerio de Economía, en la Oficina Nacional de Presupuesto, junto a Jefatura de Gabinete de Ministros, que es un proceso de etiquetado. ¿Etiquetado qué significa? Ustedes abren una planilla de Excel, en esa planilla de Excel ven todas las líneas presupuestarias, y hay determinadas etiquetas que lo que permiten es decir, bueno, este programa presupuestario tiene una etiqueta que dice PPG, que es presupuesto en perspectiva de género, porque está orientado a algunas cuestiones que hacen que cierren brechas de género o bien que permitan que las mujeres consigan determinado acceso a derechos o autonomías, como se le dice en la jerga. Entonces, hay una serie de formularios, digamos, que tiene que llenar cada ministerio. Dentro de esos formularios hay una hojita especial, que es el formulario F no sé qué número. Ese formulario lo tienen que rellenar para que se pueda identificar la política. Eso lo lee otro funcionario que mire y dice, bueno, si esto tiene o no perspectiva de género, cuáles son las metas, etcétera. La verdad que para darle una charla así me parece que es algo demasiado riguroso, entiendo la preocupación. En la página web nuestra van a encontrar un documento que habla sobre este proceso si están interesados o interesadas. También lo van a encontrar en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto. Hay una parte que se llama presupuesto abierto y ahí van a poder ver todo esto que les digo con los procesos metodológicos, con los informes que se hacen, con cómo se mide, con los resultados que obtuvimos. Nosotras, después de todo este proceso del etiquetado de las políticas, de sentarnos a la mesa con los distintos funcionarios y funcionarias de los distintos ministerios para incentivarlos a que produzcan políticas con perspectiva de género, logramos encontrar, digamos, en todos los programas presupuestarios que hay 55 partidas que están enfocadas a cerrar brechas de desigualdad de género. Esas 55 partidas suman una determinada cantidad de 1,2 billones de pesos, y ese 1,2 billones de pesos implica que es un 15% del presupuesto nacional que está orientado a cerrar brecha de desigualdad, y que eso representa 3,4 del PBI. Digo, todo ese ejercicio que yo les digo está en un documento que lo pueden leer y que va a ser mucho más fácil que yo esté una hora hablando de esto. También hay un video hermoso que les recomiendo, que si Sol les puede compartir en el chat también, que es una charla que dimos junto a Raúl Rigo. Raúl Rigo es el secretario de Hacienda acá en el Ministerio de Economía, en donde él cuenta también cómo es el proceso, y participó también Gastón Suárez, que es quien está a cargo del presupuesto en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Participé yo y participó Victoria Gallo, que es quien está a cargo de la planificación presupuestaria del Ministerio de las Mujeres. En ese video, para quienes estén curiosos y curiosas, también van a encontrar un montón de claves de cómo se piensa y cómo es un presupuesto con perspectiva de género. Ahora, lo que decía Marcela es re importante, porque hay muchas acciones que no las podemos medir en términos de cuánta plata destinamos a esto, pero que sin embargo tienen un impacto y que cambian la manera de pensar la política pública. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo con la misma apertura de espacios institucionales dentro de... bueno, hoy en el Ministerio de Economía es como que, no sé, las políticas económicas que están saliendo últimamente tienen perspectiva de género. Hace poquito se lanzó, hace poquito anunciamos que había una devolución de contribución de aportes patronales que daba un descuento para quienes contrataban un nuevo trabajador o trabajadora, y en el caso de contratar una trabajadora mujer o una trabajadora trans, el descuento en las contribuciones patronales era más alto, ¿sí? Es decir, el hecho de que exista la dirección aquí, que nosotras estemos metidas en las discusiones de gabinete, que charlemos con el ministro, con los secretarios, eso ya genera también que haya un montón de funcionarios y funcionarias que estén alertas a pensar a la hora de tener en su mesa de trabajo un diseño de política
un objetivo, una demanda, ya sea de otro ministerio, del Congreso de la Nación, del Gabinete Económico, del presidente, tener alerta para empezar a pensar en cómo introducimos ahí la variable género. Y que además tengan especialistas, que somos nosotras, pero que también son muchas compañeras y compañeros en otros espacios del ministerio, que le pueden dar una devolución, que le pueden guiar, que los pueden orientar con cómo realizar eso. Entonces, eso que decía Marcela, de que algunas veces no vemos la línea presupuestaria, así el cuántos millones de pesos hay, pero sí vemos de alguna manera la necesidad y el cambio de la lógica de la construcción de la política pública. Entonces, insisto, quienes estén curiosos y curiosas con ver la metodología, tenemos en la página de argentina.gov.ar, pueden buscar en el buscador presupuesto abierto y ahí van a encontrar los estudios transversales. Hay una forma de seguimiento, este etiquetado que les decía, también permite ver, por ejemplo, cuánto es el gasto que se destina a niñez y adolescencia, y también hay otra etiqueta que permite ver cuánto es el gasto destinado a mejorar la inserción y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y ahora se está trabajando también en construir otra etiqueta que permita ver el gasto transversal en políticas que contribuyan a un impacto ambiental positivo. Entonces digo, esta manera de trabajar con los presupuestos, leyéndolos de manera transversal, lo que permite es que no es que hay una partida presupuestaria que es la del Ministerio de las Mujeres, que es específico para políticas de género, sino que permite que haya partidas presupuestarias en todos los ministerios, en toda la administración pública, que vayan incorporando la perspectiva de género en los distintos ámbitos. Para mí, personalmente, uno de los mayores logros de este proceso fue haber sumado a este trabajo al Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las y los economistas hablamos de recuperación económica, hablamos de multiplicadores keynesianos y todas estas cosas, en general lo primero que pensamos es obra pública, construcción, industria, energía, transporte, ¿no? Entonces, en general, cuando estamos en una situación como esta, que necesitamos reactivar la economía, es lógico que las partidas presupuestarias del Estado, del sector público, se orienten a estos sectores que son los que más generan empleo y que son los que más traccionan el movimiento económico. Entonces, para nosotras, hablar con el ministro Catopodis de Obras Públicas, con su equipo, ¿para qué? Dado que van a tener grandes partidas presupuestarias para apalancar e incentivar la obra pública, tengamos perspectiva de género también ahí. Y eso es fantástico. También pueden buscar en la página del Ministerio de Obras Públicas, ya hay publicados 2 informes que hablan cómo se está introduciendo la perspectiva de género en la obra pública, en el sistema de contrataciones, en la construcción. Hay un programa que se llama Argentina Hace. Argentina Hace tiene un requisito de contratación paritario, que tiene que haber contratación en paridad de varones y mujeres. Tiene además también partidas orientadas a jardines y centros de desarrollo infantil, que para nosotras es infraestructura de cuidados y es vital para esto que decía antes, ¿no? Si las mujeres cargan más con tareas de cuidado, entonces necesitamos darles mayores herramientas para poder liberarse de tiempo, que si no deberían ellas estar en su casa con los niños, niñas chiquitos, pequeños, cuidándolos, por falta de un centro de desarrollo infantil, por falta de un jardín de infantes, o por falta de dinero para pagar, porque a veces la oferta pública es escasa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que trabajar el presupuesto en perspectiva de género es un trabajo bien amplio que pasa por varias instancias, por instancias técnicas y metodológicas, por instancias de incidencia en el debate, pasa por la construcción de indicadores y pasa también por un debate parlamentario legislativo, en donde también estuvimos trabajando con la banca de las mujeres en el Senado, con la Comisión de Mujeres en la Cámara de Diputados, llevándoles y trayendo información para que las diputadas también y los diputados pudieran, de alguna manera, defender que este presupuesto tenga perspectiva de género. Así que no sé si fui muy clara y era eso lo que esperaban o no, pero igual les dejo material de lectura para poder fortalecer todas las necesidades que tengan con esto. Mercedes, tenemos una graduada de la licenciatura en Economía acá de la Universidad de Río Cuarto, Agustina Granjeto, que quiere hacerte una pregunta. Hola, ¿qué tal, Mercedes?
No, mi pregunta era referida al sistema más estadístico, si se quiere, cuando hablas de los datos, de la información y de los informes, que entiendo que no hay una gran cantidad de datos disponibles, menos con perspectiva de género, y considerando el 2020 tampoco ha sido un año fácil para este tipo de cosas. Quería saber si ustedes tenían pensada alguna herramienta o algo para suplir esto. Más allá de los informes que ustedes hagan, hablo más desde base de datos, algún dataset, algo más abierto, como por ejemplo las bases de datos que se bajan de INDEC, ese estilo de informes. Sí, mira, nosotras no producimos datos, o sea, no tenemos la posibilidad material, te diría, de armar un dataset de ese estilo, pero sí el INDEC está trabajando en una encuesta del uso del tiempo. No sé si se acuerdan, pero en el año 2019, sí, 2019, en noviembre, se votó en el Congreso de la Nación que hay que hacer una encuesta de uso del tiempo a nivel nacional. Esa encuesta se iba a hacer el año pasado, en el 2020, con el tema de la pandemia no se pudo hacer, se postergó, hay que ver si se puede hacer este año. Realmente sería un golazo tener, porque nos daría un montón de información sobre el uso del tiempo que hoy no está disponible en ningún formato, pero bueno, eso es un trabajo del INDEC. Digo, nuestra Dirección de Economía, Igualdad y Género no tiene la capacidad de, eso fíjate que es una encuesta que se realiza a nivel territorial en todo el territorio argentino, ¿sí? Entonces, el organismo que cumple esa función y que realiza ese tipo de relevamiento es el INDEC. Nosotras, en todo caso, lo que hacemos con los datos y con la información disponible es de alguna manera encontrarles un hilo conductor y una narrativa, te diría, ¿no? Es como decir, digo, ustedes como estudiantes pueden encontrar un montón de planillas, números, datos, no sé cuánto, y puedes tener un enjambre de planillas de Excel. Lo que nosotros estamos trabajando es cómo leemos esos datos para poder interpretarlos a la luz de las necesidades que van surgiendo. Entonces, si vamos a hablar de cuestiones impositivas, los datos que necesitamos son diferentes que si vamos a hablar de cuestiones ambientales, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, lo que nosotros hacemos de alguna manera es mostrar cuáles son los vínculos que hay entre el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, con la inserción laboral de las mujeres. Y entonces, ¿cómo? Si queremos mejorar la inserción laboral de las mujeres, tenemos que resolver o trabajar en resolver el problema de los cuidados, ¿no? Y entonces, eso de alguna manera es algo que el aporte de la dirección en términos de los datos viene por ese lado, viene más por un análisis, por una lectura y por una construcción de indicadores que permitan incorporar dimensiones. Para ponerte un ejemplo muy claro, no es lo mismo que cuando el ministro, el equipo de gabinete se siente a debatir algo en la información que tiene impresa, porque en general un funcionario y una funcionaria pública cuando toma una decisión lo hace en base a determinada lectura de parámetros, no es lo mismo que tenga el indicador de la caída de la tasa de actividad o el desempleo en promedio a que lo tenga abierto entre varón y mujer, que parece una tontería, pero no lo es, porque en general no está abierto de esa manera. Entonces, si no lo tenés abierto de esa manera, no ves que la caída de la tasa de actividad en las mujeres es mayor en términos relativos y absolutos que la de los varones. No ves que, por ejemplo, el desempleo para las mujeres menores de 29 años, en la pandemia casi llega al 30%, o sea, fue 28% el desempleo para las chicas menores de 29 años en el pico de la pandemia, en el año pasado, en el segundo trimestre. Eso lo ves si lo abrís y si lo pones sobre la mesa. Entonces, en todo caso, nuestro trabajo es de la información y de la producción estadística que hace el ANSES con todos los programas sociales que tiene, el CINTI con los códigos tributarios, la FIP, el INDEC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Lo que nosotros tratamos o intentamos hacer es integrar de alguna manera eso y poder tener indicadores de referencia que nos permitan ir midiendo el alcance y el logro de algunas políticas. Y dentro del sistema presupuestario estamos empezando también en la construcción de indicadores, de cómo podemos medir, porque el sistema presupuestario tiene una cosa, son las metas físicas, ¿no? Las metas físicas es cuántas personas beneficiarias tienen, no sé, en vivienda es más fácil, cuántas viviendas hiciste, ¿no? Son 1, 2, 3 casitas. Ahora, si hablamos de capacitaciones Ley Micaela, bueno, cantidad de funcionarios capacitados.
pero hay algunas cosas que son un poco más abstractas cuando las pensamos, ¿no? ¿Qué incidencia tienen? ¿Qué impacto? Entonces, eso también es un desafío en términos de medición. Pero todo lo que es dataset, bases de datos, fuente de información, no es una tarea nuestra, digamos, sí es una tarea que se está trabajando, impulsando desde el INDEC, que es un organismo que está en la órbita también del Ministerio de Economía. Sí. María Sol, sí. Sol. No, lo mío obviamente no es una pregunta, sino un aviso, que es que, Juan, te mandé, como no hay un chat común, te mandé por si tienen alguna cosa de difusión o algo así, o alguna lista de inscriptos, los links a nuestra página web, al informe sobre presupuesto con perspectiva de género y, bueno, a distintos materiales para consultar lo que estuvimos charlando hoy. Ah, también te mando los del concurso. Ya que estoy. Sí, Sol, quienes están como invitados no están teniendo acceso al chat, así que, bueno, agradecidos que nos envíes eso y a través de la dirección de graduado de la facultad, a todos los inscriptos le estaremos enviando la información que ustedes nos brindan. Invitamos también a alguien si quiere realizar alguna pregunta, algún comentario. Aimé. Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en la facultad. Yo soy egresada, pero de la otra facultad de Ciencias Humanas, de Ciencia Política, y tenía ahí una pregunta entonces ya más como politóloga, dos preguntas en realidad, muy concretas. Una era en torno a, bueno, un poco esto último que estabas hablando, Mercedes, del tema de las evaluaciones de las políticas, si estaban coordinando, sé que no es algo que les corresponde, pero también es una consulta, ¿no? Si hay una coordinación interministerial o algún área, con el CIEMPRO, por ejemplo, en torno a evaluar en perspectiva de género, ¿no? Los impactos de los programas y las políticas sociales. Esa es como una pregunta. Y la otra, que es más, me parece que, no sé, epistemológica y de la administración pública, pensar, es una consulta, es política la pregunta, ¿qué desafíos, qué resistencias han tenido, han vivido este último tiempo en términos de la permeabilidad, ¿no? De la perspectiva de género en la administración pública? Porque digo, todo esto que ustedes están comentando es diciendo y haciendo, ¿no? Si bien hay escrito mucho en la academia, de repente esta es una dirección nueva, las acciones que se están creando son fantásticas, pero entiendo yo también que tiene sus resistencias, ¿no? Ustedes comentaban algunas acciones que se están haciendo desde el Ministerio de Obras, y claro, nosotros las vemos aquí en Villa María, que han venido varios programas con perspectiva de género, entonces yo me pregunto qué resistencias o qué dificultades o desafíos han encontrado en la articulación con los distintos ministerios. Bueno, simplemente eso, y bueno, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, gracias, Aimé. La verdad que es buenísimo esto porque es un desafío constante. Bueno, con respecto a Siempro, para empezar por ahí, sí, Siempro se puso la camiseta también y bueno, y empezaron ya a trabajar en esto. Además también, vienen recopilando un poco los programas y están empezando a ver cómo metodológicamente se puede hacer para procesar, porque viste que hay muchas veces que vos querés hacer esta mirada con perspectiva de género, pero no tenés la información abierta de la manera que te permita realizarlo. Entonces es como un proceso que empieza a aparecer. A mí me gustaría contarles que... yo realmente vengo hace mucho tiempo trabajando en un tema de economía feminista, fundé la ONG Economía Feminista, que, bueno, sigue funcionando, yo ya no participo por mi cargo, básicamente, pero que sigue funcionando. Escribí un libro sobre esto, trabajé en la academia, así como vos decís también, y, por supuesto, es todo muy diferente cuando uno se tiene que sentar a hacer las cosas, ¿no? Todo lo que uno estudió, pensó, discutió, debatió, propuso, criticó, etcétera, cambia un poquito de color cuando tenés que enfrentarte a la cosa. Yo sinceramente creo que estamos en una etapa de una transformación que creo que dentro de 10 años vamos a mirar para atrás y vamos a ver esa transformación. Estamos en un punto de inflexión a nivel tanto teórico e institucional como político y práctico en términos del Estado en su institucionalidad, ¿no? Para mí se reflejan varias cosas. En principio se refleja en creación de espacios institucionales, que haya un Ministerio de las Mujeres, que se haya jerarquizado, la creación de esta dirección, que, bueno, nosotras pasaremos y ojalá que aparezcan nuevas y haya relevos y esto siga creciendo.
En el Ministerio de Desarrollo Productivo hay también un gabinete con perspectiva de género, hay espacios de cuidado en el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, realmente se han abierto espacios institucionales, oficinas con presupuesto, con gente capacitada, calificada para llevar adelante este proceso, que implican un montón de transformaciones. Entonces, eso es un buen augurio porque hay una transformación institucional. Y además, abrir un raviol, como se les dice, tal como el de nuestra dirección, es todo un proceso burocrático que lleva meses, ¿no? Nosotras, por ejemplo, tuvimos 7 meses para que se pueda abrir oficialmente, que salga la estructura, que salga en el boletín oficial que estaba creado la Dirección de Economía y Igualdad de Género. 7 meses llegó el proceso burocrático y fue rápido, ¿no? O sea, digo, entonces, las resistencias en realidad que yo más veo son que las estructuras del Estado tienden a seguir en un status quo, ¿no? Además, en el momento de la pandemia, o sea, piensen que este gobierno asumió en diciembre de 2019, nuestra dirección, yo la primera semana de enero estaba en la oficina, Sol se sumó a mitad de enero, en febrero recién éramos 4 personas en la dirección, y en marzo vino la pandemia y pasamos a vía remota, y gran parte del equipo nos conectamos todos los días en una ventanita de chat y trabajamos así. Entonces digo, eso también pasó con esta pandemia, ¿no? Nos cambió, nos transformó todo. Entonces, hay una cuestión del Estado y sus instituciones, ¿no? Que eso pasa en universidades, en un montón de lugares. Eso es una resistencia concreta, material, porque son burocracias, papeles, cosas que hay que mover, bla, bla, bla. Y después están las cuestiones culturales también de cómo, y de las capacitaciones también. Nosotras sí encontramos mucha permeabilidad y voluntad política y de abrir la cancha para trabajar esto. Eso lo encontramos muchísimo y eso es también producto de que somos muchas mujeres gobernando, ¿sí? Tenemos un grupo de chat que se llama así, somos un montón, actuamos en coordinación, cada vez que hacemos algo vamos entre varias, ya aprendimos que no vamos de a una, vamos de a 2 o 3, yo antes de venir acá tardé en sumarme porque estábamos en una reunión con Cecilia Todesca, con Cecilia Gómez Mirada, que es de Secretaría de Asuntos Parlamentarios, en representación del Foro Justicia Menstrual, que somos 40 mujeres que somos funcionarias de 20 ministerios diferentes, más diputadas, senadoras, concejalas, legisladoras, etcétera. Es decir, somos 40 que estamos trabajando por la justicia menstrual, que es otro tema que otro día charlamos, ¿no? Entonces hoy fuimos a charlar con Cecilia, nosotras dos, pero en representación. Entonces, no es que fui yo sola porque quiero que la justicia menstrual y que no sé qué. Y eso es algo que aprendimos también. Aprendimos que para empujar los temas de género tenemos que ir de a varias. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque esto es nuevo, porque cómo hacemos, pero a dónde llegamos, porque también hay un debate que hay veces que las que estamos en el feminismo estamos en nuestro microclima y salimos un poquito de nuestro microclima y nos tiran zapatazos, ¿no? Y bueno, cuando hicimos el presupuesto en perspectiva de género decían, ¿cómo van a dedicar 15% de los recursos del Estado a las mujeres cuando hay tantos pobres? Y vos decías, bueno, pero parte del presupuesto de perspectiva de género es el pago de la asignación universal por hijo, el pago de la moratoria de las jubilaciones, como no se entendía que es un problema nuestro de comunicación, también de cómo lo contamos, ¿no? Y cómo lo llevamos adelante, pero parecía que le dabas a las mujeres como si las mujeres no fueran parte de la pobreza o como si no estuviera. Bueno, lo que quiero decir es que hay resistencias también culturales de que hay veces que pareciera que lo que es género es algo que favorece a unas feministas ultra radicalizadas, locas, no sé qué. Bueno, muchas somos un poco así, pero digamos que no lo hacemos por eso, lo hacemos por otros contenidos. Pero lo cierto es que hay resistencias a veces culturales, hay resistencias a veces burocráticas, como te decía. El hecho de pensar una reglamentación, yo ponía el ejemplo del IFE, porque cuando tuvimos que hacer la reglamentación, es escribir una ley y decir, bueno, ¿a quién se aplica? ¿Cómo? Y vos tenés que poner línea por línea cómo es la medida, la tenés que escribir. Y hay formularios que ya están medio, armados. Y entonces, por ejemplo, para el IFE fue muy bueno decir, bueno, ya sabemos cómo poner, porque la UH pone que en el caso que en un hogar haya 2 personas, se prioriza a la mujer. Bueno, eso lo importamos, ¿entendés? Pero bueno, teníamos la UH como antecedente. Si no teníamos la UH como antecedente, tendríamos que haber visto o buscado la vuelta para reformularlo, para priorizar las mujeres.
Entonces, yo más bien me encuentro con algunas resistencias que tienen que ver con los tiempos que vivimos de la pandemia, del trabajo remoto, de equipos que muchos no se terminaron de ensamblar y de entender, de mucha gente que no pudo trabajar frente a la pandemia por cuestiones de conectividad, por no sé qué. Eso fue un problema concreto y real, pero en términos de la permeabilidad del debate, yo ahí sí lo veo abierto, en los marcos que nos permiten la emergencia también, porque hay muchas veces que se toman decisiones, que se entiende, que se tomen decisiones rápidas y apuradas sin tener todas las dimensiones del problema, porque bueno, también estamos en una emergencia gigantesca, ¿no? Y entonces también estos debates a veces llevan tiempo, no es que te sentás y estamos todos de acuerdo y rápidamente. Hay muchos intereses en juego, hay muchos debates que son políticos, económicos, hay un montón de actores y actrices, tenés sindicatos, empresas, organizaciones sociales, organizaciones políticas, distintas, las cuestiones fiscales, presupuestarias. Entonces digo, yo sinceramente siento que hemos avanzado muchísimo este año en términos generales, no solo acá la Dirección de Economía y Igualdad de Género, en términos del Estado. Realmente creo que nos hemos puesto metas que algunas las hemos alcanzado y muy bien, y que tenemos este año un montón de cosas por delante que creo que van a transformar mucho las políticas públicas. Y como te decía, creo que dentro de unos años lo vamos a poder valorar y ver y apreciar mucho mejor. Pero es gracias a una voluntad política abierta y un compromiso político desde Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, el Gabinete de Ministros, el Ministerio de las Mujeres, el Ministro de Economía, el Ministro de Obras Públicas. Hay un compromiso político fuerte y hay muchas mujeres empujando estos temas que te digo que realmente para mí es fundamental, porque no podemos pensar políticas feministas sin mujeres llevándolas adelante. Es así, las que empujan estos temas en cada ministerio, siempre con la camiseta puesta, son las mujeres y con un montón de compañeros varones que acompañan, pero las mujeres son las que lideran en cada uno de los ministerios, que no te quepa ni una duda, y por eso para mí también es tan importante invitarlas a que estudien, produzcan, leen vueltas, critiquen, organicen, miren, porque la verdad que necesitamos más herramientas teóricas, más estudios de caso, más evaluaciones, ¿no? Como necesitamos que la academia nos aporte en la construcción de esto, porque entendemos, bueno, no solamente en el feminismo, creo que los problemas ambientales están ocupando un lugar en la agenda muy interesante. Hoy en la mañana el presidente participó en la cumbre que se hablaba del ambiente y él mostró y está contando con este compromiso también, y creo que son las dos agendas que se están instalando por suerte en las instituciones del Estado y que creo que están transformando nuestra forma de entender la economía. Esto lo digo también a nivel epistemológico, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho incendiar manuales. Yo no sé si alguna de ustedes se hubiese imaginado que Argentina iba a poner un impuesto a la riqueza alguna vez. Yo no, sinceramente. Y eso ni en mis sueños más fantasiosos y utópicos de mis épocas de activista marxista en económicas de la UBA, hubiese pensado que Argentina iba a votar en el Congreso de la Nación un impuesto a los ricos. No me lo hubiese imaginado. Entonces, esas cosas las tenemos que valorar, apropiar, estudiar, trabajar, ver lo que falló, ver cómo sortear esos obstáculos, y ahí por eso me encanta cuando me invitan de universidades que sé que además tienen entusiasmo con participar activamente en la política pública. Así que bueno, espero haber respondido algo de lo que querías. Mercedes, te quería hacer una preguntita y sentando también un poco, comentándote que la Universidad de Río Cuarto, previo a la Ley de Identidad de Género, fue una de las, entre la tercera o la cuarta, no recuerdo bien, universidad que consagró que cada estudiante pueda, a través de su autopercepción, definirse y nombrarse cuando eso parecía imposible porque no estaba la Ley de Identidad de Género y se aprobó por Consejo Superior. Y en un contexto donde, si bien se ha avanzado mucho en términos de diversidad sexual, pero tenemos, por ejemplo, hoy un joven trans en la Argentina desaparecido, Tehuen, que los medios de comunicación todavía no le están dando, no le dan la visibilización, no se le da visibilidad a esa desaparición como a otras desapariciones, ¿no? De muchos flagelos de violencia que hay en esta materia. Consultarte,
y ya como funcionaria del Estado, además de como miembro de la Dirección de Economía y Género, si se está trabajando articuladamente con otros ministerios, como el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad Sexual, pensando en la visibilización de las políticas de ese sector específico de la diversidad que está tan invisibilizado, ¿no? Y que conociendo también el trabajo acá de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que trabaja específicamente con ese sector en la ciudad de Río Cuarto, si se están pensando algún tipo de políticas o programas para la integración, no solo desde el punto de vista del Estado, sino desde el impacto de políticas económicas orientadas a ese sector particular. Sí, mira, de hecho en el presupuesto 2021, en el presupuesto este que les contaba hace un rato, fue la primera vez que se menciona la palabra travesti y trans en un presupuesto. Eso ya para nosotras es parte de esa visibilización que decís, que quede en la ley de leyes, en una ley presupuestaria, esto inscripto, y que además esté al lado de un diagnóstico que es el único estudio que hay, que es uno que lo hizo, bueno, lo lideró Diana Zacayán en su momento, en La Matanza, sobre población travesti y trans, y es el único que tenemos los datos más certeros de cómo está compuesta esa población en términos de acceso a la salud, al empleo formal, a la educación, a la terminalidad educativa. En ese sentido, desde nuestra área lo que estamos trabajando es obviamente en ponerlo sobre la mesa también como un problema de, si hablamos de brechas de género, ahí tenemos una brecha de género bien importante, porque tenemos un sector de la población que todavía tiene muchísimos obstáculos para insertarse laboralmente y para hacer valer sus derechos. En términos de política pública hay un espectro bastante amplio. Una de las cosas más importantes para mí que ha pasado este año, que el 2020, es que salió el DNU del cupo laboral travesti y trans, ¿sí? Es decir, el Estado hoy está comprometido a cumplir con este cupo laboral travesti y trans. Para eso se implementó un registro también, porque justamente como no tenemos, es difícil de llegar a toda esta población que se entere, bueno, el Ministerio de las Mujeres armó un registro. En ese registro las personas se pueden anotar. Ponen además también ese registro está sirviendo como para tener un mapeo de la edad, el lugar en donde están, de cuáles son sus capacidades, si terminó secundaria, ¿no? Etcétera. Es un registro voluntario y en ese registro quedan de alguna manera conectados con la búsqueda laboral que emprenden el Estado en sus distintos niveles. Entonces, ese es un paso que ha sido muy importante porque es una obligación, digamos, de cumplir con este cupo, pero además es también la forma de cómo vemos para hacerlo realidad. Cuando se anunció la medida de los descuentos de contribuciones patronales que decía, también se puso un descuento especial para personas travestis y trans. Cuando se armó la medida, hay veces que se hacen las cosas a las apuradas, ¿no? Por decirlo de otra manera simple, y lo cierto es que nosotras dijimos, bueno, lo ideal sería conversar con las organizaciones travestis y trans para ver si esto sirve, o cómo lo ven, o en qué sentido se pueden sumar. Y lo que hicimos fue organizar con el secretario de Políticas Tributarias, con Roberto Arias, una reunión en la cual convocamos a organizaciones que luchan por los derechos LGBT, pero específicamente organizaciones y activistas travestis y trans, para contarles de qué se trataba la medida y ver también la posibilidad de trabajar en conjunto de manera que esta información llegue directamente a quienes la necesitan, porque también pasa que el Estado a veces lanza una medida y cómo llega esa información a quienes son finalmente los que van a verse beneficiados de esto, ¿no? Entonces yo les digo a ustedes, se hizo este descuento en contribuciones patronales y no sé si ustedes lo sabían, ¿no? Lo leyeron, lo vieron, qué saben de esto, ¿no? Y probablemente, quizás en la Secretaría hasta que vos decís que trabajan con ustedes en vinculación, tienen personas travestis y trans que podrían beneficiarse, bueno, en este caso no porque es para las provincias del norte grande, pero digo, por ponerlo, pues, suponte que lo fuera para ustedes también, bueno, hay veces que no llega al todo. Entonces nosotros lo que estamos trabajando también es en facilitar esos encuentros, intermediar para que esa información se canalice. Y lo hacemos también en el marco de
charlas, debates, presentaciones, como de Celestinas a veces, entre sectores empresarios, sectores del Estado, organizaciones, activistas, etc. Entonces, otra cosa que se está haciendo es que el censo 2021 ahora, porque el censo que también se iba a hacer el año pasado, tiene una pregunta acerca de la identidad de género autopercibida. Es decir, que por primera vez vamos a tener una herramienta estadística para obtener información acerca de esta población. Hay un montón de líos con el censo en sí mismo, porque en contexto de pandemia ustedes saben muy bien que el censo es algo que se hace territorialmente, con cuestionarios, trabajadoras y trabajadores sociales que van a las casas, le preguntan, se sientan, toman nota, y después, bueno, esto se está viendo de hacerlo de manera online, con las limitaciones que impone la pandemia. Al mismo tiempo, hay que ver que no se superponga con el proceso de elecciones, porque se está pensando en fin de año, y fin de año también habría elecciones. Entonces, digo, tiene ciertos obstáculos, pero lo cierto es que tuve la oportunidad en una reunión un día que tenía en la Casa de la Moneda, que bueno, están participando en la licitación para hacer el censo, de ver en una plancha la pregunta impresa de la identidad autopercibida, y les juro que fue muy emocionante ver eso impreso en un papel, en una prueba, ¿no? Y eso va a ser una herramienta muy valiosa. Realmente va a ser una herramienta muy valiosa tener ese registro censal también, porque nos va a permitir llegar mucho más lejos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay, el Ministerio de las Mujeres tiene una secretaria trans, Alba Rueda. Ella es una de las grandes impulsoras de este registro, el cupo laboral travesti trans. Ese cupo laboral travesti trans también está hoy, está presentado en el Congreso de la Nación, están buscando que se convierta en ley, y eso también entendemos nosotras que puede ser un incentivo a que en el sector privado también se pueda avanzar con algo similar, ¿no? Es decir, que el sector privado también empiece a dar pasos en términos de una mayorización. Obstáculos sobre estos hay un montón. Lo que nos dicen muchas veces las personas travestis y trans, así como también las empresas, es que falta mucha sensibilización en espacios de trabajo, porque hay espacios en los cuales, por más que Argentina es pionera en ley de matrimonio igualitario y identidad de género, no todo el mundo tiene la cabeza abierta para entender o abrirse a que compartir un espacio laboral con una persona trans. Eso sucede, y eso nos lo dicen y nos lo traen a la mesa las personas travestis y trans, y entonces también el Ministerio de las Mujeres está trabajando de alguna manera en generar espacios laborales libres de violencia, en que este cupo laboral travesti trans no sea una cosa de, bueno, contrato a una persona trans y ya, sino también preparar y trabajar para que los ambientes laborales sean sostenibles en esos términos y abran realmente las puertas hasta que ya lo naturalicemos de otra manera, ¿no? Porque hoy la verdad que las personas travestis y trans trabajando en espacios, tanto del Estado como del sector privado, en trabajos formales son realmente pocas. Entonces es uno de los grandes desafíos que hay. Marce, no sé si querés. No, Juan, yo entiendo que Mercedes se tiene que ir. No sé, preguntemos que a lo mejor queda un ratito para alguna pregunta. No sé si hay alguien más que... Yo a las 6:30 me tendría que ir. Sí, por eso, ya lo sé. No, de todas maneras nos parece, bueno, bien importante que queden los canales abiertos, que quede el canal de los premios y de la participación para los alumnos, para todos aquellos que estén, digamos, interesados en el tema, en trabajar. Yo me quedé con interés en el presupuesto, doy finanzas públicas también, así que me quedé buscando la planilla de presupuesto con las etiquetas, no la encontré, pero ya lo voy a encontrar. Les mandamos todo en un mailcito a Juan para que se los reenvíe, les mandamos todos los links y dónde está cada cosa. Perfecto, el bien abierto, el por programa. Sí, te vas a encontrar todo, no te preocupes, la base de datos te la vas a poder bajar, vas a poder ver la ejecución día a día. No, pero me parece que es muy importante realmente, bueno, generar todos estos vínculos y que los chicos sientan que también las cosas están más cerca, los chicos, los grandes también, digo, no solo los chicos. Y muchísimas gracias. No sé, Juan, vos tenías algún aviso que hacer antes de cerrar, pero bueno, agradecerles tanto a Mercedes especialmente,
a Sol y a todos los que han participado. Bueno, sé que hay gente no solo de Río Cuarto, sino también de Villa María. Digamos, hay una zona de influencia que es bastante más amplia y me parece que eso es importante. En muchas actividades estamos haciendo alguna intención de ampliar la mirada, salir de Río Cuarto. O sea que, bueno, realmente muy agradecidas a las dos en haberle dedicado este tiempo en el medio de este momento complejo y bueno, desde el Departamento de Economía y bueno, estoy segura que desde la facultad también siempre, bueno, abiertos a distintas participaciones y visiones. Sí, agradecidos también Mercedes y Sol por su participación. Mercedes, decirte, bueno, también como profesor de metodología, que a pesar del rol de funcionaria, tu rol dentro de la epistemología de la economía es muy importante, así que te seguimos necesitando ahí. Nuestros estudiantes acceden a parte de tus textos, así que también para ellos es un gusto estar hoy escuchando tu rol de funcionaria, pero también siendo esa profesora de epistemología a la que leen. Y bueno, agradecerte, decirle a los presentes que vamos a estar remitiendo toda la información que vos nos brindás, e invitarlos a todos para el próximo miércoles, que Martín Calos, otro miembro de la Sociedad de Economía Crítica, junto a Miguel Bosch, vicedirector de nuestro Departamento de Economía, van a estar discutiendo a un año del inicio de la pandemia algunos balances, propuestas y proyecciones para la economía argentina por este medio. Así que bueno, más allá de la virtualidad que nos exige la pandemia, de no poder estar juntos, de no compartir los encuentros, esas cosas tan importantes que en la academia fortalecen vínculos, tener tu presencia hoy acá para la facultad es un honor. Estamos agradecidos y abiertos a cualquier propuesta o cualquier necesidad que desde la dirección puedan recurrir a los espacios académicos. Bueno, les agradezco muchísimo de nuevo. Gracias Marcela, gracias Juan. Bueno, al rector también, que mandó saludos ahí vía Lautaro, nuestro amigo en común. La verdad que para mí, como les decía al principio, bueno, vengo de la academia, de dar clase, de ser profe, así que me pone muy contenta también compartir estos espacios. Y bueno, nosotras también estamos a disposición, como les decía, les vamos a mandar los links y todo, porque queremos que lo lean, que nos critiquen, que nos aporten, que nos sugieran, que lo difundan también, que se hagan parte, que lo tomen. Estamos en un año realmente muy difícil y sepan que cada uno y cada una es importante, que para salir de esta crisis vamos a tardar bastantes años y que tenemos realmente que sacudir el pensamiento económico, pensar qué país queremos construir y ser parte de esa construcción. Así que me alegro también mucho que estén charlando la semana que viene con Martín Calos, un gran compañero también que construye muchos espacios de debate y de economía crítica, que es fundamental en este momento que vivimos, que todas las cabezas y las manos se pongan a trabajar en esa dirección. Bueno, que andes bien. Saludos Sol, saludos Mercedes, y gracias por compartir. Las liberamos para que puedan seguir trabajando. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Un gusto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.